Un cordial saludo para todos los estudiantes de los grados octavos. Vamos a iniciar esta nueva semana continuando con el estudio de las noticias, su estructura, sus características. Hemos terminado de hacer un trabajo que consistía en que usted escribía su primera noticia de su propia autoría. ¿Por qué he decidido empezar la clase con este artículo? Porque no hacerlo constituye violación al derecho de autor. Así uno diga que es por ignorancia. En el caso de nosotros estamos en etapa de aprendizaje y estas situaciones se pueden sortear ciertamente desde ese punto de vista. La mayoría de los casos de violación de los derechos de autor, cuando una persona escribe algo y luego alguien la toma como si la hubiera escrito uno mismo, se presentan en las universidades, en las tesis académicas o incluso en empresas y en trabajos, pero debe aprenderse desde el colegio. ¿Por qué lo nombro? Porque realmente hay que tener en cuenta que varias personas, varios estudiantes hicieron la parte más fácil, que fue ir a buscar una noticia en internet y copiársela. Realmente está perdiendo la primera parte más importante para escribir una noticia, y es detectar a través de la observación aguda, inteligente, un suceso suyo. Yo no le estaba pidiendo un super suceso o un gran suceso, como en el ejemplo de la clase que hablé sobre una tubería rota al frente de mi casa. Eso no es noticia ni siquiera para el barrio, solo fue noticia para el señor que le tocó pagar el arreglo. Pero detectamos el suceso y construimos una noticia con el objeto de aplicar todo lo que hemos aprendido sobre ella. Entonces les recuerdo que los derechos de autor están protegidos por la ley colombiana, que acá se las estoy mostrando. Esa empresa o esa sección del Estado que está encargada de esto se llama Dirección Nacional de los Derechos de Autor, y existen leyes, muchas como las que estoy señalando, que protegen los derechos de autor, y esa protección termina primero cuidando para que las ganancias que puedan ocasionar en algún momento, económicas, administrativas, académicas o políticas, sean para la persona que originó, que es original en la construcción de esa parte académica o teórica. Y evidentemente también condena a aquellos que la usan con el objeto de suplir o de, digámoslo con la palabra más clara, de robarse la información como si hubiera sido el autor. Entonces, con el objeto de dejar claridad sobre el tipo de trabajo que tenían que hacer los estudiantes, quiero compartir algunos de los trabajos que hicieron en varios grupos. Por ejemplo, este trabajo del joven David Alejandro Barreto Monroy, del grado 8.1, es un trabajo que está hecho con todos los requerimientos y exigencias de la tarea. Es más, lo felicito porque como no tenía la opción de pronto de salir e ir y buscar, pues buscó en Google Maps y fue y caminó y vagué con este programa, que pues en noveno tendremos la posibilidad de aprenderlo a usar los que todavía no lo saben hacer. Escribió su entradilla y al menos un párrafo de contenido. Este es el trabajo que tenían que hacer. A él le faltan algunas cosas y ya se las diré de forma individual, pero este es el trabajo que había que hacer. Este trabajo de Nicole Mariel Castaño, también del grado 8.1, también conserva las características, incluso con toda la estructura sobre la noticia. De todas maneras, cuando toma la foto, como sé que la foto no es exactamente de la persona, tiene que colocar acá de dónde sacó la foto, y eso ya no viola derechos de autor. Cuando yo utilizo un archivo tomado de internet, entonces debo colocar en el pie de foto no solo qué es lo que hay, sino de dónde fue sacado ese archivo. En el caso de otros estudiantes, entonces hablan
pero empieza uno a decir cómo hace para saber toda esa información. Quiere decir que es posible que la haya buscado en internet y luego la haya redactado con sus propias palabras. El objeto de evaluación está desde la capacidad para observar y detectar un evento que pueda ser un suceso, que pueda ser una situación, que pueda ser noticia, dependiendo de cómo usted aplique todo lo que hemos aprendido sobre ello. Al igual que los anteriores, quiero destacar el trabajo del joven Zapata Rojas Bryan del grado 8.2, en el que cumple prácticamente con todas las estructuras. Hay que hacer una corrección. Realmente, cuando uno escribe una noticia, tiene que utilizar la letra más popular y más sencilla. En este caso, utilizar mayúscula sostenida en el contenido no es adecuado, no es correcto. Mejor, pero es posible que el niño haya elegido una tipo de letra que no le permita escribir en minúsculas, así que por eso se utiliza Arial, que es la más popular para y común en el mundo, o The Times News Roman, o Calibri, que es la que aparece actualmente al iniciar cualquier programa de Word. Bien, también quiero destacar la noticia de Nicolás Giraldo Marín, que habla, se nota que todo, él encontró la información, incluso acá dice foto tomada por Nicolás Giraldo Marín, que es de su propiedad, etcétera. Y no logró hacer más investigación, pero empezó y ya tiene una noticia propia escrita por él mismo. En el caso de Jorge Alexander Rico, también vemos una escritura de una noticia, pero le faltan muchas partes, solo hizo el mismo trabajo de clase que es la entradilla. Al igual, también quiero destacar, por ejemplo, en este trabajo de la niña Paula Alejandra Bravo del grado 8.3, el hecho de utilizar diferentes tipos de letras, diferentes tipos de colores, incluso utilizar la cursiva para detectar el pie de foto. Recuerden no escribir en negrita todo el contenido, solo se escriben esos resaltos, se utilizan para los titulares. Y pues una de las mejores noticias que he encontrado por su diseño, por su escritura y por todo el trabajo que se nota que le colocó, es el de Karin Nicole Canizales. Como ustedes se pueden dar cuenta, incluso lo pone a uno a dudar y uno dice, uy, esta noticia es muy posible que se la haya sacado de internet. Así que el trabajo, de todas maneras, cuando uno lo lee puede determinar que realmente es hecho por el estudiante en una gran parte. Los invito a hacer lectura de este trabajo de Nicole, que pueden observar en este video deteniéndole en alguna parte. Bueno, y como todas esas noticias encontramos muchos trabajos realizados y los felicito a aquellos que trataron de darle la forma como se ve una noticia en un periódico y lograron redactar, encontrar sus noticias, utilizar todo lo que pudo encontrar sobre ese suceso de forma original, es decir, propia, que sea de cada estudiante el que la logró redactar y hacer. En este caso, pues son todos los ejemplos que yo estoy mostrando, que hemos visto y a los cuales se refería la tarea de lo que se quería lograr. Al igual que quiero destacar la creatividad que tuvieron algunos estudiantes para inventar un titular llamativo, como en este caso de José Luis Peláez. De todas maneras, el objetivo es que esta es nuestra primera noticia y teníamos que aplicar los tres conceptos fundamentales, que era la definición, la estructura y las características. Para escribir su propia noticia se dio la sugerencia de apoyarse en la tabla del trabajo de la semana anterior a este trabajo. Por ejemplo, en el caso de Juan José Barreto, él escribió una noticia, acá la podemos ver, y después él me dejó la tabla en donde se apoyó para escribir la noticia. Pero, oído, él me da la tabla, pero él me escribe en la parte de arriba la noticia. Yo necesito es que me haya entregado este trabajo de escribir la noticia cumpliendo con toda la estructura y con todas las características, y se podía apoyar la tabla, pero no era enviarme la tabla. ¿Listo? Aunque el trabajo quiere decir que estuvo bien organizado, necesito que lo saque de acá y quede redactado en una sola noticia. Varios estudiantes utilizaron este sistema con el objeto de que la noticia le quedara muy bien y los felicito, pero
necesito que quede escrita como las que he mostrado previamente a esta. Después de haber escrito nuestra primera noticia, lo cual no implica que seamos reporteros o que seamos periodistas, ni que tampoco que nos estemos preparando para esa profesión o para ese oficio que es muy exigente y que necesita de mucho tiempo de preparación, pero que sí podemos prepararnos en las partes básicas. Pasamos a estudiar cómo serlo, cómo ser un buen reportero o un buen periodista. Entonces, el trabajo de esta semana consiste en que encontremos algunos tips, algunas características especiales que debe cumplir o condiciones que debe cumplir un reportero para ser bueno o un periodista para que pueda ser bueno. Todos en algún momento somos en nuestra vida reporteros o periodistas, es decir, contamos noticias y aprender a hacerlo correctamente es fundamental para la vida de todos en cualquier trabajo. Cuando le piden un informe y ese informe sobre un evento sucedido, le están pidiendo que le dé las noticias, lo nuevo, también lo histórico, pero lo nuevo es con lo que usted empieza. Así que aprender a ser un buen reportero y periodista no implica que seamos de la profesión, pero sí que debamos utilizarlo para cualquiera de las otras carreras que elijamos o trabajos o profesiones que tengamos que hacer en nuestra vida. El trabajo de esta semana entonces consiste, después de haber observado y mirado todo el material que se propone, en donde va a encontrar las respuestas y si no le agradó ninguno de ellos puede buscar la propia para llenar y diligenciar esta tabla. Es decir, lo que queremos es consultar los requisitos que necesita cualquier persona para ser un buen reportero o periodista. Y para eso debe llenar esta tabla que se ha adjuntado en los materiales de clase. En mínimo se propone que usted escriba al menos 18 y en todo el material que aparece pues aparecen muchísimas más que esas. Incluso hay una de esas páginas que tiene como 20. Cada sitio web de los que yo le proporciono tiene un nombre. Hay uno que se llama Ecuavisa, otro se llama Entre Periodistas, otro se llama Iberestudios Internacional, otro se llama Clases de Periodismo y otro se llama WikiHow. Cada uno de ellos da cierta cantidad de características. ¿De qué se trata? Que usted me las enliste acá. El sitio web de Ecuavisa, ¿cuáles propone? Y las escribe acá, explicaditas en breve. El sitio web Entre Periodistas, ¿cuáles propone? Algunos proponen sino 5, 8, 7, algunos sí alcanzarán a las 18 y por eso la tabla tiene eso. O de pronto tiene más y usted le toque agregarle una o dos filas más a la tabla. Pero recuerde que en Ecuavisa no había sino 5, no se preocupe, si usted no vio sino 5, el resto de espacios los deja vacíos. Solo llena los que encuentra en cada sitio web y va seleccionando. ¿Cómo hacer el trabajo? Abra el sitio web, identifique el que abrió a cuál de las 5 columnas corresponde y lea y escriba acá las características que propone haciendo un resumen de cada característica, no pasando, copiando y pegando todo el contenido que aparece ahí, un resumen de 1 o 2 renglones máximo. Por ejemplo, al hacer clic sobre uno de los al azar elegí, aparece esto, y esto que me aparece es lo que me ayuda a mí a determinar cuál sitio es. Mire, acá aparece el nombre, o miro en la dirección, y acá aparecen las definiciones que se necesitan. Listo, aparece con imágenes, y no me va a escribir todo esto, resuma esto en un renglón, resuma, listo, cada una. Y este, por ejemplo, este tiene, como se van dando cuenta acá por este paseo rápido, que estoy haciendo muchas y están divididas en varios grupos. Se trata de que usted seleccione al menos las 18 que aparecen ahí. Les recuerdo la necesidad que tenemos de realizar todos nuestros trabajos. Acá les estoy mostrando, esta es la parte de los trabajos entregados y pues se pueden dar cuenta que todavía faltan muchos estudiantes por realizar su trabajo. Esta es la sexta semana y estamos próximos a la entrega de informes a padres de familia. Lo invito a que se nivele lo más rápido posible en sus actividades y responsabilidades académicas. Que tengan feliz fin de semana.